Imagina por un momento que todo a tu alrededor se desmorona, una mala noticia, una discusión, un error que no esperabas. Y sin embargo, vos permaneces en calma. Sereno. Firme. Inquebrantable. ¿Cómo lo lográs? ¿Existe una manera de no dejarte arrastrar por la tormenta emocional? La respuesta está en una enseñanza milenaria que el Buda compartió con sus discípulos. La verdadera libertad no está en cambiar lo que pasa afuera, sino en dominar lo que sucede adentro. Este video no es uno más. Si estás acá, no es casualidad. Estás a punto de descubrir cómo mantener la calma incluso cuando todo parece empujarte al abismo. Porque no se trata de reprimir lo que sentís, sino de observarlo con sabiduría. El Buda enseñaba que nuestras emociones son como olas, pueden ser intensas, pero ninguna dura para siempre. Aprender a verlas sin identificarnos con ellas es el primer paso hacia una mente libre y poderosa. En esta serie de enseñanzas, te voy a compartir las claves del budismo para no dejarte afectar por nada, ni por una crítica, ni por un fracaso, ni por una traición. Vas a entender por qué reaccionamos como lo hacemos y cómo cambiar eso desde la raíz. No importa si hoy estás atravesando dolor, frustración o ansiedad. Lo que importa es que estás dispuesto a mirar hacia adentro y dar un paso hacia la paz real. No apagues este video. Lo que viene puede transformar tu vida. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando estamos atrapados en una emoción fuerte es reaccionar sin comprender. Alguien nos dice algo que nos duele y respondemos con ira. Algo no sale como esperábamos y caemos en la tristeza. Nos sentimos heridos y nos aislamos. Pero, ¿cuántas veces actuamos así sin detenernos a mirar lo que realmente está pasando dentro nuestro? El Buda enseñaba que toda emoción surge de una causa. No aparecen de la nada. Surgen porque hay un pensamiento, una interpretación, una expectativa. Y si no nos damos el tiempo de observarlas, quedamos atrapados en una cadena de reacciones automáticas que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Dominar tus emociones no significa volverte frío o indiferente. Significa tener la sabiduría de sentir todo sin que nada te controle. Significa aprender a detenerte, respirar y observar lo que está ocurriendo en tu mente y en tu cuerpo. Imagina por un instante que cada vez que una emoción intensa surge, en vez de reaccionar, podés hacer una pausa. Solo eso, una pausa. Y en ese espacio, en ese silencio, elegís cómo responder. Eso es el dominio emocional. Y eso se cultiva con atención y práctica. El budismo nos da una herramienta poderosa para esto, la atención plena o mindfulness. No como una moda, sino como una forma de vida. Porque cuando estás presente, podés ver claramente que vos no sos tu enojo, ni tu tristeza, ni tu miedo. Vos sos el que los observa. Y cuando cambias tu manera de observar, cambias tu manera de vivir. Muchas veces nos enseñaron a ver las emociones como enemigas, el enojo como algo peligroso, la tristeza como algo débil, el miedo como algo que hay que esconder. Pero el budismo nos enseña algo completamente diferente. Las emociones no son el problema es cómo nos relacionamos con ellas. Cada emoción tiene un mensaje. El enojo puede mostrarte que hay un límite que no estás respetando. La tristeza puede señalarte una pérdida no asumida. El miedo puede advertirte que estás saliendo de tu zona de confort. Rechazarlas es rechazar una parte de vos. Pero identificarse con ellas, creer que sos eso que estás sintiendo, también es un error. El camino del medio que enseñó el Buda es simple pero profundo, ni reprimir, ni dejarte arrastrar. Observar con ecuanimidad. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que cuando sentís que la emoción te inunda, no necesitas huir ni actuar impulsivamente. Podés quedarte ahí, respirando, notando cómo se siente en el cuerpo, cómo se mueve en tu mente. Sin juzgar. Solo estar presente. Es como ver una nube pasar por el cielo.
No necesitas empujarla ni aferrarte a ella. Solo verla ir. Y cuanto más lo practiques, más fácil será. Porque tu poder no está en controlar lo que sentís, sino en no permitir que eso decida por vos. Dominar tus emociones es, en realidad, entenderlas profundamente y permitir que te hablen, sin que te arrastren. Y ahora, en la próxima parte, te voy a compartir algo importante, una invitación para quienes quieren seguir creciendo con nosotros. Hasta ahora ya viste que dominar tus emociones no significa reprimirte, ni fingir que no pasa nada, ni mucho menos cargar con todo en silencio. Significa despertar una nueva forma de vivir, donde tu paz ya no dependa de lo que pasa afuera, sino de cómo cultivas tu interior. Y si llegaste hasta acá, si todavía estás mirando este video, quiero decirte algo muy claro, este camino no lo tenés que recorrer solo. Por eso, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Porque todas las semanas compartimos enseñanzas como esta, que vienen del corazón del budismo y que pueden ayudarte a transformar tu vida, paso a paso. Y si este video ya te está haciendo bien, te pido que le des me gusta. Es una manera simple de apoyar este contenido, para que llegue a más personas que, como vos, están buscando un cambio real. Volvamos al camino. El dominio emocional no se consigue en un día, pero cada día cuenta. Cada vez que elegís pausar en vez de reaccionar, estás entrenando tu mente. Cada vez que elegís responder con calma, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que observas tu enojo, tu miedo o tu tristeza sin identificarte con ellos, estás sembrando una semilla de sabiduría. Y esa semilla, con el tiempo, florece. Porque el Buda lo dejó claro, todo lo que sos hoy es el resultado de lo que pensaste y sentiste en el pasado. Y todo lo que serás mañana empieza con lo que elijas ahora. La calma no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Muchos piensan que dominar las emociones es como levantar una muralla interna para que nada entre. Pero esa es una ilusión peligrosa. Porque cuanto más luchas contra lo que sentís, más poder le das. El budismo enseña algo muy distinto, no se trata de reprimir, sino de transformar. Y esa transformación empieza con una actitud muy poderosa, la aceptación consciente. Aceptar no significa rendirse ni resignarse. Aceptar es decir, esto está ocurriendo en mí ahora. No lo niego, no lo escondo, no lo juzgo. Lo observo con compasión. Esa mirada amorosa hacia tus propias emociones empieza a derretir el fuego del sufrimiento. Porque muchas veces el verdadero dolor no está en la emoción en sí, sino en la resistencia que oponemos a ella. Una emoción no atendida se transforma en una carga. Una emoción observada con claridad se convierte en comprensión. Y acá está el secreto que pocos conocen. Cuanto más consciente sos de lo que sentís, menos te domina. La conciencia lo transforma todo. El enojo se transforma en firmeza. El miedo en cautela inteligente. La tristeza en sensibilidad profunda. Y todo eso puede ser parte de tu fuerza interior, si aprendes a integrarlo. Así como un loto florece en el barro, tu calma puede surgir de las emociones más turbias. Pero para eso, necesitas coraje. El coraje de mirar hacia adentro sin miedo. En los monasterios budistas, los monjes entrenan su mente todos los días. No con grandes teorías ni discursos interminables, sino con prácticas sencillas, repetidas una y otra vez. Porque entienden algo que el mundo moderno olvidó, la mente se entrena como un músculo, con paciencia y constancia. Así como un jardín florece cuando se lo cuida cada día, tu mente puede volverse serena y poderosa si la cultivas con atención plena. Y eso empieza en lo más cotidiano. Cuando respiras profundo antes de responder. Cuando detectas el enojo y lo observas sin actuar. Cuando notas el miedo y en vez de huir, te quedas presente. Cada una de esas acciones es una victoria silenciosa sobre el caos interior. El Buda decía, la mente es difícil de dominar,
pero si lo logras, se convierte en tu mejor aliada. Y eso no es una frase bonita, es una verdad que transforma vidas. ¿Querés un primer paso real para empezar hoy mismo? Tómate 5 minutos, en cualquier momento del día, para quedarte en silencio, cerrar los ojos y observar tu respiración. Solo eso. Sin forzar nada. Al principio, parecerá inútil. Pero si lo repetís cada día, vas a notar que empezás a responder diferente ante las cosas. Vas a tener más claridad, más pausa, más poder sobre vos mismo. El dominio de las emociones no se da en el momento de la crisis. Se prepara mucho antes, en esos pequeños actos de atención, día tras día. Una de las enseñanzas más potentes del budismo es esta: todo es impermanente. Eso incluye las emociones. El enojo que sentís hoy, la tristeza que te envuelve, la ansiedad que parece no tener fin, todas ellas también pasarán. El problema es que muchas veces nos aferramos a esas emociones, les damos identidad, les creemos todo lo que dicen. Y así, en lugar de dejarlas ir, nos vamos con ellas. Pero vos no sos esa emoción. No sos ese pensamiento que te repite que no vas a poder. No sos esa tristeza que insiste en que nada tiene sentido. Vos sos la conciencia que puede observar todo eso. Y en esa conciencia está tu verdadera libertad. El Buda decía que cuando aparece una emoción intensa, lo primero es reconocerla sin juicio. Como si fuera una visita que llega a tu casa. La ves, la saludás, pero no la dejas instalarse para siempre. Le das espacio, pero también sabes cuando es hora de que se retire. Si podés mirar tus emociones como olas en el mar, vas a ver que ninguna te arrastra si no te subís a ella. Algunas serán más intensas, más altas, más ruidosas. Pero todas terminan disolviéndose si vos no las alimentás. Y acá está el cambio más profundo. Cuando dejas de huir de lo que sentís y empezás a estar presente, tus emociones dejan de ser tus enemigas. Se transforman en maestras. Maestras que te muestran donde aún hay dolor no sanado, creencias que ya no te sirven, necesidades que ignoraste por años. Y cuando las escuchas con atención, en vez de controlarte, te liberan. Dominar tus emociones no es algo que se logra de un día para el otro. Pero tampoco es un don reservado para unos pocos. Es una capacidad que todos tenemos, incluso vos, y que se despierta con práctica, con decisión y con un compromiso profundo con uno mismo. ¿Querés saber cuál es el verdadero poder de una persona? No es gritar más fuerte, ni demostrar frialdad. Es poder mantener la calma cuando todos pierden el control. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo avanzar y cuándo soltar. Eso es fuerza interior. Eso es verdadera libertad. El Buda no prometía una vida sin dificultades. Pero sí enseñó cómo no convertir el dolor inevitable en sufrimiento innecesario. Y la clave está en cómo elegís responder ante lo que sentís. Porque cada vez que lográs observar una emoción sin que te arrastre, estás rompiendo una cadena que te ataba al pasado. Estás dando un paso hacia tu mejor versión. Una versión más sabia, más serena, más libre. Así que la próxima vez que una emoción te inunde, no huyas. No reacciones. Respira. Observa. Escucha. Y elegí desde la calma. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar presente. Tu paz interior es tu mayor tesoro. No la pongas en manos del mundo. Cultivala vos. Y recordá, la verdadera victoria no es conquistar a otros, es conquistarte a vos mismo.